Saludos a todos en este día. Oramos al Dios Todopoderoso para que le siga bendiciendo y prosperando cada día más. En esta ocasión seguiremos pues tratando temas de interés desde el punto de vista bíblico. Recuerden que las escrituras no nos dicen que la lean, sino que las escudriñen. Así que hoy estaremos tratando un tema que yo entiendo puede ser de utilidad para cada uno de nosotros, para ustedes y lógicamente para mí también. Es sobre un pasaje que hay en Hechos 8 de este personaje eunuco etíope. La pregunta es del tema, ¿era eunuco o creyente? La pregunta, ¿era eunuco o era creyente? Es la pregunta a desarrollar en este día. Descripción del video. ¿Quién era realmente el personaje etíope de Hechos 8? ¿Un eunuco literal o un creyente temeroso de Dios? En este video exploramos la palabra griega eunucos y la hebrea saris, junto con una impactante contradicción que se abre al compararlo con Deuteronomio 23:1, donde a los eunucos se les prohibía entrar en la congregación del Señor. Acompáñanos en esta investigación bíblica, lingüística y teológica que te hará reconsiderar lo que creías saber sobre este misterioso personaje. El pasaje de Hechos 8:27 al 39 presenta a un personaje singular, un funcionario etíope que había ido a Jerusalén a adorar. Tradicionalmente ha sido identificado como eunuco, basándose en la palabra griega eunucos. Sin embargo, esta interpretación literal entra en aparente contradicción con lo que establece la Torá en Deuteronomio 23:1, donde Deuteronomio 23:1 nos dice, no entrará en la congregación de Yahvé el que tenga mutilados los testículos o amputado su miembro viril. Si el personaje era literalmente un eunuco castrado, entonces su presencia en Jerusalén para adorar y su posterior inclusión en la comunidad cristiana choca directamente con esta restricción legal. Esta contradicción ha llevado a muchos estudiosos y lectores a replantearse otra traducción sobre este término o entender este término de otra perspectiva. Vamos a ver, por ejemplo, estos dos pasajes, Hechos 8:27 y Deuteronomio 23:1. Vamos a comparar. En Hechos 8:27 nos dice, entonces él se levantó y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Deuteronomio 23:1 nos dice, no entrará en la congregación de Yahvé el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. En hebreo, el término paralelo es saris. Aquí lo vemos. Saris, la palabra samech, la palabra compuesta con las letras samech, resh, yod y samech, que en algunos contextos se traduce como eunuco, pero otros, especialmente en textos del Antiguo Testamento, se refiere a un alto funcionario de la corte. Ejemplos de esto lo vemos con personajes como Potifar en Génesis 37:36 y los sirvientes de Esther. Claro, tendríamos que entrar a hablar detalladamente sobre eunuco, que es un tema que lo vamos a tratar después detenidamente, donde se entiende, por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice que hay tres tipos de eunucos: los que nacen siendo eunucos, los que son hechos eunucos por los hombres y finalmente aquellos que se hacen eunucos por la causa del reino, haciendo entender que aquellos que nacen eunucos se está refiriendo a aquellas personas con inclinaciones tipo gay, estos muchachos
amanerados, pues como no se le va a dar uso a sus órganos genitales, eran amputados y eran llevados a muchachos muy inteligentes a educar a las concubinas de los reyes, al harén de los reyes. Otro que se hacen eunuco por los hombres, que eran aquellas personas que cada rey tenía su equipo, tiene su equipo, su gabinete en todas partes del mundo. Y como siempre los reyes salían a guerrear año tras año, los reyes trataban de utilizar mujeres para conquistar a algún funcionario del rey para sacarle entonces algunos secretos. Y entonces para evitar eso se amputaban los miembros genitales a estos funcionarios, de que la palabra zaris también puede ser funcionario, o aquellos que se dedican completamente a la misión y se olvidan de tener matrimonio, aquellos que entran en el mundo del celibato. eh, en sentido general esto. Entonces, cuando aparece la palabra zaris en hebreo, se está refiriendo a eunuco, pero también se está refiriendo a funcionario del rey. Es decir, es traducida en esas dos direcciones. Usted va a encontrar en algunas partes que dice Potifar, funcionario del rey, o Nehemías, que era copero, o muchos personajes más, vamos a encontrarlos en la Biblia traducido por funcionario del rey o de la reina, y en otros casos como eunuco. Pero esa parte estaremos desarrollándola detenidamente en otra ocasión. Así es que siguiendo con el tema de este personaje de Hechos 8. Decimos que además, si el etíope hubiera sido físicamente castrado, no solo habría sido excluido del templo conforme a la ley o conforme a la Torá, sino que su conversión habría representado una ruptura radical con las normas judías. Esto puede ser interpretado de dos maneras. La primera puede ser como un acto profético de inclusión radical del cristianismo que rompe barreras del judaísmo tradicional. O dos, como una mala traducción o entendimiento del término y que en realidad se trata simplemente de un creyente no judío o un prosélito temeroso de Dios. En algunas traducciones o interpretaciones etíopes, como las de la Iglesia Ortodoxa Etíope, el personaje no siempre es descrito como eunuco en el sentido físico hablando, sino más bien como un hombre de fe o creyente fiel. En textos etíopes o de las iglesias cristianas coptas, tuvimos el placer, el privilegio de estar en Egipto y compartir con algunos cristianos coptos. La palabra correspondiente puede sonar algo parecido como amina, y algunos argumentan que es una transliteración del término fiel o el término creyente, tal como ocurre en la raíz de la palabra emuná, en hebreo, que significa fe o fidelidad. También puede estar relacionada con la raíz semítica Aleph, Men, Nun, de donde derivan palabras como amén, emuná y muayamín en árabe, que quiere decir el que protege con fidelidad, el que protege con fidelidad. Por ejemplo, en ciertas traducciones etíopes, repito, y lecturas de tradición afrooriental, se sugiere que este hombre no era un eunuco físico, sino un creyente fiel. La posible palabra relacionada, migna, parece derivar de raíces semíticas, como dije hace un rato, como emuná del hebreo o muamín del árabe, que aluden a fe, fidelidad y confianza espiritual. Entonces, esta palabra migna ha sido traducido en algunos casos como eunuco, en otras como creyente. La mayor parte que hemos tenido la hemos visto traducida como eunuco, pero ya en esta postura que hemos hecho hoy, entonces podemos ver que puede ser traducida como un creyente fiel. Dado que Hechos 8 destaca la fe del etíope
Su lectura de Isaías, su deseo de ser bautizado y su gozo tras recibir el mensaje, muchos argumentan que el término eunuco debe entenderse más como funcionario creyente o temeroso de Dios. Recuerdan, los temerosos de Dios, aquellos que cumplían las 7 leyes universales de Noé, que no se circuncidaban, pero cumplían las 7 leyes universales de Noé, lo que armoniza mejor con la prohibición que aparece en Deuteronomio. Entonces, en conclusión, la aparente contradicción entre Deuteronomio 23:1 y Hechos 8:27 nos obliga a reflexionar cuidadosamente sobre la traducción y el contexto cultural. ¿Era un eunuco literal o simplemente un creyente extranjero, un alto funcionario que adoraba al Dios de Israel? Esta distinción no es menor, ya que afecta cómo entendemos el alcance de la gracia divina en los primeros años del cristianismo. La Escritura, lejos de contradecirse, puede estar invitándonos a ver cómo el Evangelio trasciende fronteras físicas, espirituales y culturales. Así es que, viéndolo desde este punto de vista, ya entonces podríamos entender que este personaje, más que un eunuco físicamente hablando, lo cual chocaría con que si va al templo, a Jerusalén, a adorar, es porque es un creyente, y más que va estudiando el libro de Isaías, y más que decide bautizarse. Todos estos factores, entonces el contexto nos induce a pensar más que la traducción no sería eunuco, porque en Deuteronomio 23:1, repito, a los eunucos no se les permitía entrar al templo. Entonces, es posible, y muchos estudiosos plantean que la traducción debiera ser la segunda que vimos hace un ratito, de creyente o creyente fiel. Ahora bien, si este hombre hubiera sido literalmente un eunuco, el mensaje es aún más poderoso. Dios rompe con las barreras del pasado, las leyes que antes excluían, y las reemplaza con gracia. Pero si se trata de un creyente extranjero, un alto funcionario, entonces también el mensaje es claro. El evangelio no es solo para cercanos al templo, sino también para los que vienen de lejos, buscando sinceramente la verdad. Hoy como ayer, hoy como ayer, hay personas que se sienten excluidas por su pasado, por su cuerpo, por su historia o por su origen. Este pasaje es para ellos. No importa la condición externa. No importa la condición externa. Si tienes hambre de Dios, si anhelas conocerle, Él, Él enviará a alguien, como en este caso a Felipe, para encontrarte en tu camino con el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima. Shalom, shalom.